Aló. Sí, ¿con qué tengo el gusto? Gloria de Zárate. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. La verdad que tu programa es muy interesante. Mira, yo tengo un testimonio de un amigo. Sí. Esto sucedió en Huaraz. Huaraz. En el terremoto del 70. Ah. Él estaba en el colegio y se fue de paseo a Yungay. Ya. Y cuando están en Yungay, en la casa de un compañero que estaban haciendo un almuerzo, empezó el terremoto y finalmente era una cosa terrible, que no sabían qué hacer, se oscureció la ciudad y ellos corrieron hacia la zona norte. Ya. Entonces pasó el terremoto, pasó el ruido y el huaico y todo lo demás, y no se veía nada, todo estaba oscuro. Y de pronto él con los pies palpó dónde estaba y parecía que estaba en una isla y eran dos personas, él y un compañero más. Sí. Entonces en esa isla estuvieron como 2 días porque... ¿Cómo una isla? No entiendo. O sea, todo había pasado el huaico, el huaico de Randaírca. Randaírca, ya. Ya les había formado como un islote. Ya. Y entonces solamente estaban ellos dos. Dentro de un islote. Todo era barro. Claro. Ahora, pero perdón, disculpa, Gloria, ¿ellos estaban en Randaírca o estaban en Huaraz? En Yungay. Ah, estaban en Yungay. A la hora que pasó el aluvión. A la hora que pasó el aluvión. Entonces todo estaba oscuro y eran 2 amigos nada más. ¿Ya? A los 2 o 3 días recién empezó a aclarar el día. Y ellos pudieron ver. Y ellos cuando conversaban con una tercera persona más, que era una mujer. ¿Ya? Entonces trataron de salir como pudieron. Y siempre iba con ellos una mujer de una vestimenta particular. ¿Por qué? Tenía un velo blanco, una ropa celeste. Y dice que era con una voz que a él le parecía conocida, pero la cara no la conocía. Claro. Entonces pasaron los años, bueno, finalmente él se salvó, fue a Huaraz, ya todo estaba destruido. Él y su amigo se salvaron. Claro, él y su amigo se salvaron. ¿Cuántos años tenían ellos? 18 años. En esa época. Ajá. Luego se vinieron a estudiar acá a Lima, fueron médicos. Ah, caramba. Y finalmente la cara de esa señora se le quedó grabada, ¿no? Claro. Que era una virgen, era una señora, ¿quién era? Ya. Pasaron los años y finalmente pues un día murió su mamá. Ya. Y él estaba en Estados Unidos, regresó de Estados Unidos acá a Lima y luego a Huaraz. Y cuando se acercó a la al cajón de su mamá, era la misma persona que lo había salvado en el terremoto. No entiendo, él se acercó al cajón de su mamá, que había fallecido. Pero en lugar de su mamá, ¿encontró a esta señora? Sí. O sea, él aduce de que la persona que le salvó durante el terremoto era su mamá, porque era la misma persona que durante el terremoto ellos caminaron, hicieron pasaron un montón de peripecias los 3. Ya, pero él no conocía a su mamá. Claro, él estaba con su mamá, él vivía con su mamá, pero a la hora que estaba esa señora, ella tenía otra vestimenta, que fue la vestimenta que le pusieron cuando ella falleció. Ya. Qué interesante esa historia. Sí, pero ok, Gloria, muchas gracias por tenerme. Yo, bueno, el 70 fue terrible, yo lo viví acá en Lima, era pequeño también. Todas las personas que hemos pasado el terremoto del 70 sabemos, hemos quedado un poco traumados. Y cuando nos mueve un poco la mesa, inmediatamente nos conmueve. Y claro, esa oscuridad de 3 días, ¿no es cierto? La polvareda que se formó en el cielo era tan fuerte que no podían aterrizar los aviones de ayuda. Y sí, pues ocurrieron muchas historias de este tipo. Muchas gracias, Gloria, por tu interesantísimo testimonio. Soy Anthony Choi y tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Doctor Choi? Sí. Soy Javier de Campoy. Hola, Javier, cuéntanos por favor. Ya, quería contar un caso bastante patético que me sucedió hace muchos años. Ya, ok. Esto fue en el terremoto de México. Al terremoto de México. Ya, cuéntanos por favor. Doctor Choi, yo estuve en esos instantes. Pero estuve en un cementerio visitando a la mamá del amigo que había fallecido. Ya. Y justamente dentro, yo estaba solo, ¿no? Dentro del cementerio. Y empecé que se movía el piso. Entonces cuando me di cuenta, empezó a iniciarse un terremoto, ¿no? En México. Yo estaba ahí en el cementerio. ¿Qué año fue el terremoto de México? Fue en el 82. 82, pues, ¿no? Claro. Entonces,
pensé que se iba a calmar, pero empezó a dar con más fuerza. Entonces, de tal manera que se movían los cimientos donde yo estaba parado. Ya. Y como es un pueblito, este cementerio queda ubicado en México, es un pueblito bastante alejado, ¿no?, de la ciudad. Ya. Entonces, para mi sorpresa, en ese instante empezaban a moverse pues los pabellones, ¿no? Los nichos. Los cajones, pues, ¿no? Y empezaban a salir disparados, ¿no? O sea, para mi sorpresa, ¿no? Algunos cajones empezaban a salir volando, ¿no? Yeah. Se abría la tapa de las tumbas, los féretros, ¿no? Los féretros se abrían, los ataúdes salían volando. El padecimiento del movimiento. Ya. Entonces, eso no lo he contado nada, pero se trata de ustedes, que es lo que me digo. Ya, ok. Entonces, yo hablaba que allá otro pabellón al frente, sí. Igual se abrían los cajones, se caían al piso y se abrían las tapas, ¿ya? Entonces, algo bastante patético, ¿eh? Quería contarle si alguna vez usted ha oído de este caso, algo parecido al mío. No, nada, primera vez que escucho que justo a una persona le pesque un terremoto en un cementerio, ¿no? Sí, porque estaba, parece, mal habilitado y era muy débil, o sea, un cementerio bastante antiguo, claro. En México, ¿no? Sí. Y eso es lo que me pasó, porque inclusive al día siguiente tomaron fotos de la prensa de México, ¿no? Lo que había pasado, que estuvieron ahí y los muertos tienen descanso, algo así. Los muertos tienen descanso. Ok, Javier, qué interesante el testimonio. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto, por favor? Con Fernando.